Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy miércoles 14 de mayo, aquí en Política con Carreño. Casi mitad del mes de mayo, amigos. El tiempo vuela, vuela. Y qué bueno que pase rápido, ¿no? Que se vaya rápido este año y lleguemos pronto a las elecciones, a las presidenciales. De momento están ahí las primarias que hay bastante que hablar, hay mucho material, harto material. Eh, los comunistas en picada contra el gobierno de Boric y los comunistas peleados entre ellos, ¿no? El, hay poca manifestación de los líderes más duros, del ala dura del Partido Comunista como Daniel Jadwe, eh, en beneficio de Janet Jara. No se ha manifestado Jadwe para nada. Nosotros vamos a conversar sobre esto hoy, sobre Jadwe, las críticas de Jadwe a Boric, a los candidatos oficialistas, ¿no? de las primarias. Vamos a conversar sobre Janet Jara y la crítica también al gobierno de Boric a propósito del bochorno de la ley de pesca, ¿no? De este subsecretario allá en el Parlamento, ante la Cámara, ante la Comisión de Pesca, ¿no? Hay todo un juego de Janet Jara de querer parecerse lo menos posible al gobierno de Boric. Pero es importante, lo hemos estado conversando, lo hemos estado diciendo aquí en el programa, pero es que aparecen estas nuevas declaraciones. Y claro, uno tiene que recoger esto porque estos son los candidatos que van a las primarias. Y uno de ellos será el candidato oficial del gobierno, del oficialismo. Ya ni siquiera me atrevo a decir tanto del gobierno porque todos los candidatos han querido alejarse lo más posible del gobierno, salvo Gonzalo Winter, pero aún así ha deslizado algunas críticas al gobierno, a la oposición del Frente Amplio más que nada, respecto de cuál ha sido el rol de la Fiscalía en el caso Procultura. Eh, pero ha deslizado, ha dicho algunas cosas acercándose al gobierno de Boric en realidad y criticando al Frente Amplio. Vamos también a ver un poco eso, pero ya lo hemos dicho. Pero ya que estamos en Gonzalo Winter, eh, una frase de él, con esa frase de él voy a comenzar y quiero revisar también, amigos, un tema que lo había anunciado, pero este asunto de Procultura había como que acaparado y sigue, ¿no? Yo quiero hacer un alto también de Procultura. Todos los días están ahí las declaraciones ahora de Alberto Larraín, que nunca Procultura financió a Boric, demoró bastante, lo que torna también una declaración sospechosa, porque es esto de los WhatsApp donde aparece doña Lucía Bustamante, ¿no? Inculpándolo a él, diciendo que él no le pagaba
a esta productora gráfica porque se había gastado la plata en la campaña de Gabriel Boric. Eso ya hace rato que pasó. Entonces el señor Larraín, que es bien poco confiable en este sentido, viene con estas declaraciones ahora. Pero en fin, yo quiero dedicar el programa a algo interesante, que es el tema de las vacunas también. Quiero tocar ese tema, estas vacunas vencidas, toda la investigación de la Contraloría General de la República, un tema que lo había anunciado, pero ahí estaba. Hoy lo vamos a tocar, de todas maneras. Pero quiero partir con esta frase que es cortita, de Gonzalo Winter, otra más de sus frases. Cuando fui papá perdí la posibilidad de dejar de luchar por el futuro. Una frase que lo retrata, ¿no? De cuerpo entero, lo que es Gonzalo Winter. Perdió la posibilidad de luchar por el futuro cuando supo que iba a ser papá o cuando fue papá, qué sé yo. Es decir, antes nunca se preocupó de luchar por el futuro y es evidente. Es evidente que nunca tuvo ninguna preocupación de luchar por el futuro, me imagino que por el futuro del país. Porque todos los papás luchamos por el futuro de nuestros hijos. Y somos felices cuando los vemos formados. ¿Verdad? Claro, así que me imagino que él como político y diputado de la República tendría como preocupación el futuro del país, pero parece que no, porque ahora recién, según sus palabras, tendrá preocupación por el futuro porque ahora va a ser papá. Bueno, se comprende entonces que este señor Winter, hoy candidato a las primarias, no candidato presidencial, haya sido tan cómplice de la destrucción del país. Claro, ahora se entiende con mayor razón, puesto que él nunca tuvo preocupación por el futuro y lo va a tener ahora recién. Así que te entendemos, Gonzalo Winter, sabemos la clase de persona que eres. Así que bien, voy a partir, amigos, con el tema este de las vacunas. Voy a partir con ese tema en primer lugar. La Contraloría, ¿no? Esto es un informe de una noticia ahora del día 9 de estos días. La Contraloría, ¿no? General de la República investigó una serie de irregularidades en los registros de vacunaciones contra el COVID entre el año 2022 y el año 2023. En esta campaña del Ministerio, claro, de Salud. Resulta que el Registro Nacional de Inmunización en este proceso de vacunación, ¿no? Contra el COVID, este registro tenía más de 18.000 anotaciones de vacunas provenientes de 91 lotes, o sea, un montón de lotes, que son los lotes o estas partidas de fabricación, de producción, ¿no? Y que aparecen registradas como inoculadas en una fecha posterior a la de su vencimiento, llegando incluso a tiempo de hasta 903 días de diferencia. 903 días de diferencia. Imagínense cuántos años. Entre las fechas de caducidad de la dosis y la vacunación. Así de simple.
más de 18.000 dosis, ¿no? Bueno, también se registraron irregularidades, de acuerdo con esta investigación de la Contraloría, ¿no? En los centros de salud familiar, los CESFAM de los Barnechea y la Florida. Ahí se descubrieron, ¿verdad? 37, 37 inoculaciones de los Barnechea. Ahí no, ahí están esos CESFAM. 37 inoculaciones que habían sido realizadas con dosis vencidas. Entonces, bueno, habían transcurrido 70 días desde verdad, el descongelamiento, que es el descongelamiento que se hace, ¿verdad?, para la aplicación de las vacunas, y la aplicación. O sea, había un plazo ya que se había pasado en 70 días. Entonces, claro, estas dosis se aplicaron en el CESFAM de los Barnechea y en el CESFAM de la Florida. Ustedes ven que en ambos casos las irregularidades son tremendas, porque atentan contra la salud de la gente, porque se aplican dosis que están vencidas y que pueden tener consecuencias fatales para la salud de las personas. Pero hay más, amigos, hay mucho más de este Ministerio de Salud respecto de estas vacunas en ese periodo 2022-2023. Entonces, claro, la gente, el gobierno dice a vacunarse, y yo he escuchado muchas personas que me han comentado, pero esas vacunas, a la luz de lo que está ocurriendo, de lo que hemos sabido en otros casos, y ahora me voy a vacunar, o sea, ¿cuál es la confianza que el Ministerio de Salud le ofrece a usted o a mí o a la ciudadanía en caso de una epidemia? Cualquiera, ¿no? Bueno, sigamos. También, otro de los hallazgos, ¿verdad?, que detectados por la investigación de la Contraloría, ¿no?, es que en el Registro Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud se hallaron 436 casos. Esto no lo va a creer. 436 casos de inoculaciones de vacunas COVID, ¿verdad? 2019, COVID-19, con el RUN, o sea, el RUT, ¿verdad? La identidad de personas muertas, personas fallecidas. 436 casos en este registro de inmunizaciones, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud. 436 casos de inoculaciones de vacunas COVID con el RUT de otras personas, personas fallecidas, personas muertas. Algunos de estos casos, dice el informe, corresponden a equivocaciones en el ingreso de datos. Claro, se equivocaron al ingresar datos, bueno. Y otros a registros de ciudadanos extranjeros indocumentados, es decir, extranjeros que no tienen documentos. ¿Cómo pueden pertenecer
a ciudadanos extranjeros indocumentados. En consecuencia, se desconoce la identidad de las personas que fueron inmunizadas. No se sabe. Usted puede creer, amigos, que todo esto ocurre ante nuestras narices de ciudadanos. De verdad. Entonces, estamos desprotegidos por todos lados. ¿Verdad? Desprotegidos en la seguridad pública. De eso el gobierno, ustedes saben, que haciendo un paréntesis, quitó la urgencia en esta cosa de la RUF. Vamos a hablar sobre eso en otro programa. Estamos desprotegidos en salud. La gente se muere en fila de espera, pero también ocurren estas cosas. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible que se vacune a la gente con vacunas vencidas? Que haya registros, ¿verdad?, de inoculaciones de personas con de personas muertas, que haya equivocaciones en el ingreso, que haya vacunaciones, ¿no?, de ciudadanos extranjeros indocumentados, por lo tanto no sabemos a quién vacunaron, si no tienen identidad. Amigos, esto es un chiste de mal gusto, de pésimo gusto. Bueno, claro, la Contraloría da plazo, ¿no? Dio plazo de 2 meses para que el Ministerio de Salud, bueno, la subsecretaría, corrija todo esto, o sea, no sé de qué manera, ¿verdad? Esto de las 436 los 436 registros de personas fallecidas, no sé cómo funciona eso. O sea, no cabe en mi cabeza este desorden, esta absoluta mediocridad de los funcionarios del Ministerio de Salud, porque alguien es responsable, ¿no? ¿Quién controla todo esto? ¿Se da cuenta? Pero hay más. Fíjense que en marzo del año 2024, desde la División de Prevención y Control de Enfermedades del MinSal, se informó que, de acuerdo con el cálculo efectuado, ¿no?, el MinSal, el total de vacunas vencidas, de acuerdo con los cálculos que se hicieron, que entregado por el MinSal y los cálculos posteriores, ¿no?, el total de vacunas vencidas, escuche bien, amigos, entre 2021 y 2023 ascendió a 2.947.189. 2.947.189 vacunas vencidas entre 2021 y 2023. Pero la Contraloría, en la misma fecha, en el mismo periodo, dijo que las vacunas vencidas eran 3.214.585. Es decir, una diferencia de
267.376 dosis. Si es que mal no veo aquí. O sea, la subsecretaría, ¿verdad?, de la División de Prevención y Control de Enfermedades del MinSal entrega una cifra, 2.900.000, para hacer la cifra redonda. Pero Contraloría, en el mismo periodo, entrega una cifra de 3.200.000. Una diferencia brutal de 267.000 dosis vencidas. ¿Cómo es la cosa? Yo me imagino que esas dosis ya se perdieron, evidentemente, no es que me imagine, están perdidas. ¿Se da cuenta, amigos? Perdidas. ¿Cuánto significa eso en millones de pesos? Se va a iniciar un sumario, como suele ocurrir en estos casos, y de ese sumario aquí no ha pasado nada, porque si el subsecretario de Salud es responsable, si la ministra, que ya tiene muchas yayas, esta ministra de Salud, es responsable, no va a pasar nada. Porque para el Boric todos sus ministros son joyas, son de la élite, son lo mejor de lo mejor, el mejor ministerio que ha tenido Chile. Pero amigos, esta es la realidad, son datos que de verdad preocupan, y preocupan mucho. Vacunan, millones de vacunas vencidas. Un despilfarro impresionante. Cientos de personas vacunadas con identidad de muertos, ¿no?, con RUT de muertos, personas fallecidas. Otros vacunados, pero no se sabe quiénes son, porque son extranjeros indocumentados. Es decir, esto, amigo, de la vacunación es una chacota. Es una burla para la ciudadanía, que día a día se enfrenta a peligros diversos. Si usted va a la consulta, va a un CESFAN, a un consultorio, tiene remedios que retirar, o le hacen su examen anual. O sea, ¿cuál es la certeza de que todo eso se está haciendo de acuerdo incluso con la higiene mínima? Ya ni siquiera hablemos de esta cosa mayor, que a usted le pongan, le saquen sangre, no sé, le confundan esto, lo vacunen con una vacuna que está vencida. Hay personas que han fallecido. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos proyectamos en este nivel, amigos? Voy a tomar un poco de agua con una pastilla porque para la garganta ya me está picando la garganta, amigos. Me comienzo a picar ligerito, porque me molestan estos temas. Soy picado. Ya, soy picado. Está bien. Me molestan estos temas. Me molestan todos estos temas. Porque no siento que estamos indefensos. Y como digo, estamos indefensos ante toda la problemática social que vive cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Claro, la problemática social que tiene que ver con salud, con educación, con economía, con seguridad. Estamos indefensos en todos los frentes. Así que debemos rogar, pedirle a Dios que el tiempo vuele, que se vaya rapidito, para que tengamos elecciones. Que este señor que está ahí y toda su gente se vaya,
de una vez por todas, porque le han hecho bastante daño al país y le van a seguir haciendo daño. Yo ayer planteaba en mi programa, en esa reflexión amplia que hice sobre lo que significó Procultura, lo que está significando, ¿no? El símbolo de una generación fracasada, el fin de esta moral superior con tanta soberbia, con tanta arrogancia llegaron. Bueno, esto es pues, esto que yo he comentado ahora sobre las vacunas, es otro de los símbolos de esta moral superior. Otra de las decadencias de este Frente Amplio, un fracaso que le ha significado tanto daño a Chile. En fin, vayamos al Partido Comunista, ¿no? Que siempre da que hablar. Vayamos con Jadwe, ¿no? Jadwe habló en su programa, él tiene un programa también en YouTube, ¿no? Un programa que se llama Sin Maquillaje. Sin Maquillaje, así se llama el programa de Daniel Jadwe. Bueno, él comenzó cuestionando las primarias. ¿Sí? Cuestionó las primarias del oficialismo, evidentemente. Pues, sí, en el otro lado no hubo primarias. Porque dijo que eran poco democráticas. Y porque dijo además que si iban a votar más de 2 millones de personas, o mínimo 2 millones de personas, parece que ese es el número que todo el mundo espera, unos para bien y otros para mal, ¿no? De Jadwe dice que si votan 2 millones de personas es porque hay intromisión de la derecha, es porque van a ir a votar votantes, electores, que no tienen nada que ver con comunistas ni frente amplistas, porque la elección es voluntaria. Así que si usted quiere ir, va y vota. Entonces, que la gente de derecha va a ir a votar por Carolina Toá. ¿Por qué? Porque Carolina Toá es más de centro, dice él, y esta gente de derecha va a querer que salga Carolina Toá. Pero, claro, para verdad, dejar a los otros candidatos fuera. Pero es probable que esta gente de derecha vaya y vote por Janet Jara, dice Jadwe. ¿Por qué? Porque sienten que Janet Jara, siendo una candidata comunista, tiene ninguna posibilidad ante ninguno de los otros 3 candidatos de la oposición. Porque según Jadwe hay una animosidad gritante de la sociedad chilena hacia el Partido Comunista. Bueno, en eso tiene razón. Porque comunistas son ellos, solo los militantes. Nadie más va a votar por un comunista en este país. Entonces, claro, Jadwe dice que por un lado son poco democráticas estas elecciones. Pero por otro lado, se le da posibilidad a la derecha para facilitar las elecciones de noviembre con un candidato que podría ser Janet Jara, que efectivamente no tiene ninguna posibilidad ante ninguno de los candidatos de derecha y ni menos ante Evelyn Matei, que siempre se posiciona en los primeros lugares. Yo creo que mañana vamos a hablar de los problemas de Evelyn Matei.
Los problemas que tiene ahí con la derecha, ella. Eh, sí, eso dijo, eso dijo Jade, ¿no? Pero también dijo además que este método de definir candidato para las primarias era lo que no le parecía nada de democrático. Pero bueno, dijo también que eh, es interesante lo que está pasando con estos candidatos del oficialismo, que todos se alejan del gobierno y todos cuestionan al gobierno. Aquí hay algo en Jadwe, ¿no? Porque él teme y él se coloca como ejemplo. En las elecciones que él perdió en esa primaria con Boric, mucha gente primero votó por Boric para descartarlo a él que era comunista. Esa es una tremenda realidad. No porque Boris fuera lindo, precioso, ni fuera lo mejor. Y luego votó por Boric porque no quería votar en ese momento por José Antonio Cast, que había tenido algunas declaraciones inapropiadas, y porque era considerado un ultraderecha. Mañana vamos a comentar, hay una apreciación distinta de José Antonio Cast. Él está pisando los talones a Evelyn Matei. Hay poca diferencia entre ellos. Pero mañana conversaremos sobre la derecha. Entonces, claro, él teme que suceda exactamente lo mismo, ¿no? Que bueno, hoy se vota por un candidato que va a ser, puede ser Cast, puede ser Jara, para pavimentar el camino de las presidenciales. Esto es con el voto de esta gente que no es militante, dice él, y que es de derecha. Bueno, sigamos. Estos cuestionamientos, estas críticas a la forma como se llevaron a cabo las primarias del oficialismo, a esta metodología que a él le parece inadecuada, ¿no? Bueno, también muestra, ¿no?, este distanciamiento que ha habido siempre en el Partido Comunista entre el ala dura que representa Carmona, que representa Figueroa, Hertz y Jadwe, respecto de Janet Jara. Un poco ya anticipaba antes esto, ¿no? Jadwe no se ha manifestado. No ha manifestado su apoyo a Janet Jara, curioso, ¿no? Su compañera de partido. Entonces, claro, hay una crítica también, hay no sé si este rencor de no haber sido él el candidato. Porque yo creo que todo parte por ahí, ¿no? El que el partido haya preferido a Janet Jara porque él es, al final de cuentas, es un preso con arresto domiciliario. No está en la cárcel, pero está preso en su casa. Entonces, hay una cosa ahí que tiene que ver con el ego, con la frustración de Daniel Jadwe. Porque ve que esta es una oportunidad que él pudo haber tenido, pero que iba a ser otro fracaso. Pero por lo menos estar ahí, en la campaña, ¿no? Y bueno, y quien ha acompañado a Janet Jara, curiosamente, en las presentaciones de Janet Jara, no ha sido Jadwe ninguno de ellos, sino Tomás Hirt, ¿no?
que es el presidente de Acción Humanista. Él es el que ha estado ahí en los escenarios con Janet Jara. Entonces, claro. Pero por otro lado, la, la candidata, ¿no? Ha declarado que su objetivo de ganar las primarias, de llegar a la moneda, ¿no? Es frenar el jadwismo. Es poner un muro de contención al jadwismo, al liderazgo de Daniel Jadwe, que evidentemente Lautaro Carmona se va a ir un día porque ya está bastante pasado y ya lleva muchos años y ya ha perdido también capacidad de liderazgo. Claro que sí. Toda esta problemática interna del PC ilustra la incompetencia de Lautaro Carmona para ordenar sus filas. Porque es evidente que hay un desencuentro notorio entre Janet Jara y Daniel Jadwe, entre Janet Jara y la plana mayor del Partido Comunista. Y Lautaro Carmona ha tomado partido por su grupo, evidentemente. Y su grupo lo lidera Daniel Jadwe. Entonces, en privado, Janet Jara ha manifestado esto. Absolutamente. Parar el jadwismo. Daniel Jadwe no hace la mirada de Janet Jara. Debe haber razones también ahí de índole personal, no sé, pero bueno. A pesar que, bueno, que tendrán que decir en algún momento que Jara es una buena candidata, porque, en fin, por algo fue escogida por el Partido Comunista, por las bases. Pero el problema no es con las bases, el problema es con este grupo. Bueno, y Carmona además defiende a Jadwe, dice que es un referente de la política de la izquierda muy importante. Y criticó que estuviera preso ahí con arresto domiciliario tanto tiempo, ¿no? Así que, pero en fin, vamos a ver aquí una posición de Janet Jara a propósito de todas estas críticas también al gobierno, ¿no? Ustedes ven que por un lado el PC pelea entre ellas. Hay una disputa entre ellos fuerte. Es una cuestión de liderazgo, de egos, como yo digo. Entre Jara y Jadwe, las dos Jotas, la JJ. Pero a ambos, Jadwe y Jara, critican al gobierno desde diversos ángulos, diversas perspectivas, desde diversas temáticas, en contextos diversos, pero critican al gobierno. Jara ha dicho varias veces que no quiere ser que su gobierno, que ella no es continuismo de Boris, no es la continuidad del gobierno de Boris en un supuesto gobierno suyo. No. Y tampoco quiere a Jadwe. Entonces, ¿qué pasa? Que Janet Jara hizo una crítica bastante fuerte al
al gobierno, ¿verdad? Una crítica ayer, porque estas son informaciones de hoy cuando estoy grabando el programa, de ayer martes, ¿no? A propósito de la ley de pesca, este bochorno, como yo lo llamé, estas declaraciones del señor Salas ante la comisión de la Cámara, ¿no? Entregando datos falsos, perjudicando justamente a los pescadores, a toda esta pesca artesanal. Entonces van a tener que rever todo este punto. Y sin que haya ningún mea culpa de parte del gobierno a través del ministro Grau, que con la mayor desfachatez salió a decir que bueno, que había que sentarse a conversar nuevamente y que estos informes, estas cifras, estos números, estos errores entregados por el subsecretario Salas allá en la comisión de la Cámara, bueno, esto no era el punto trascendental de la cuestión, no. Y además dijo que había hecho un trabajo excelente, que era un funcionario de élite, como dije antes, son todos de élite, son todos magníficos, todos excelentes. Así que olvídense de que lo van a sacar a este subsecretario. Bueno, pero Janet Jara dijo no, a ver si lo tengo textual por ahí. Dice, hay que recordar cómo surgió esta ley de pesca. O sea, surgió llena de debates, de controversias, de disputas, en fin. Entonces modificarla es modificar una serie de intereses económicos que hay. En estas situaciones uno no puede cometer errores. Hay que hacerse cargo, supervisar. Eso es lo que veo con preocupación. Y creo que hay harto de autocrítica nuestra, y creo que hay harto de autocrítica nuestra que debe hacerse. Ahí ella se hace cargo, ¿no? Pero le está haciendo la crítica al gobierno. Ella ya no forma parte del gobierno. Y de acuerdo con sus declaraciones tampoco ella quiere ser continuidad del gobierno. Está siendo gentil cuando dice de parte nuestra. Es el gobierno el que tiene que hacerse la autocrítica de una vez por todas. Pero no lo hace. Entonces la crítica de Janet Jara al gobierno de Boris es fuerte. Por este argumento presentado, por esta razón presentada, errónea, falsa, mentirosa y adrede. Aquí no hay un error involuntario de subsecretario Salas. Bueno, entonces ven, el Partido Comunista le da duro al gobierno de Boric y el Partido Comunista se da duro entre sus militantes. Así que amigos, para terminar, un poquito de agua que cae bien. Mañana nos vemos aquí en Política con Carreño, no vayan a olvidarse. Mañana jueves. Así que gracias amigos, chao, hasta mañana.